viviendo con el coronavirus y que ha pasado a la fase 2, que es cuando ya hay transmisión entre habitantes locales. Considera irresponsable desarrollar eventos masivos en esta Semana Santa. Tenemos todos los detalles con nuestra periodista Jocelyn Rojas. Para el doctor Alejandro Lagos, especialista en salud pública y epidemiología, hay una gran contrariedad entre la OPS y el gobierno de Daniel Ortega al no acatar las recomendaciones de evitar las aglomeraciones. Al contrario, el gobierno ha organizado una serie de actividades recreativas para esta Semana Santa. También cuestionó el Plan Verano 2020 de la Cruz Roja Nicaragüense, quienes aseguran contar con al menos 1.600 voluntarios en los balnearios, promoviendo de esta forma la presencia de veraneantes. Aquí, en vez de mandar el distanciamiento social, el aislamiento comunitario, ¿verdad?, el recluirse en sus hogares, el gobierno está llamando pues a que vayan a los bares, a los centros recreativos, a que vayan a disfrutar, y la Cruz Roja, obviando de que estamos en una pandemia, de que estamos con la pistola puesta por un virus, el coronavirus, y que las consecuencias son letales, son de muertes, pues ellos como que estuvieran acompañando al gobierno en esa cantaleta de que aquí no pasa nada. Todo lo contrario a lo que el padre Rolando Álvarez en Matagalpa ha querido hacer, de poner puestos de atención a respiratorias agudas. Personal de salud para promocionar la salud precisamente en cuanto a la prevención específica del coronavirus. Entonces esa contrariedad yo no la veo como una persona que está bien de la cabeza. Yo sigo pensando pues que aquí hay gente que dispone de una forma antojadiza. El doctor Lagos asegura que la pandemia del coronavirus ya está en la fase 2 en el país, que es la contaminación comunitaria. No es mera casualidad que los dos casos de cubanos que se fueron de Nicaragua hacia Cuba, pues en Cuba digan que son importados de Nicaragua. Tampoco es mera coincidencia de que un taxero, ¿verdad?, haya llegado al alemán nicaragüense, se haya contaminado y digan falsamente de que es un caso importado porque este hombre venía fuera del país. Quiere decir que estos tres casos nos dan a nosotros una alerta porque hay una transmisión comunitaria. Es decir, el virus ya se está haciendo evidente de que anda circulando en la población. Y evitar las concentraciones, evitar las agrupaciones, eso es la mejor medida que hay para evitar, ese es el muro de contención que nosotros hacemos, para darle tiempo al Estado de que se prepare para recibir un brote. Pero el Estado, yo no veo de que se esté preparando. El Estado más bien ha demostrado ineficiencia al dejar entrar a estos dos cubanos o al dejarlos salir y no detectarlos de que van con el virus, pues que lo llevan para otro lado. Así pasó con la persona del ejército que ya fue de alta, pues ingresó al país y él por su cuenta fue. Es decir, el MINSA debe poner su barba en remojo y saber que las cosas no las está haciendo bien. Y que el llamado que hizo la delegada de la OPS, la señora Etienne, en el regaño público internacional que le está haciendo a Nicaragua, que no acata las orientaciones o las recomendaciones de la OPS, pues eso es vergonzoso. Eso es como que si nadie estuviera al frente del Ministerio de Salud o no tuviéramos nosotros, como no lo tenemos, porque durante toda la epidemia no hemos visto la cara de un presidente dando la declaración, dándole frente, dándole ánimo a la población y tomando las decisiones más acertadas, que no son decisiones de libros, son decisiones de recomendaciones expertas en esto, de lo que se ha hecho en Italia, en Alemania, en España, en Francia y en la misma China, de donde vino el virus. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. No hubo ninguna variación en el informe del MINSA de este miércoles. Las autoridades de salud afirman que se mantienen los mismos 3 casos confirmados de coronavirus estables. Es lo que nos reporta Daniela Rodríguez. El Ministerio de Salud en su reporte diario para este miércoles 8 de abril señala que Nicaragua mantiene la cifra de casos confirmados por coronavirus en 3. Se analizaron muestras para COVID-19 de personas que lo ameritaban, resultando, gracias a Dios, todas negativas. Nos mantenemos con 3 casos confirmados de COVID-19. El señor de 70 años que llegó de Estados Unidos
y se encuentra delicado de salud, pero estable. El señor de 76 años que ingresó también de Estados Unidos, que tiene múltiples afectaciones crónicas y se encuentra estable. Y el ciudadano varón de 33 años de edad que se encuentra delicado de salud, pero también estable. De las 6 personas en seguimiento responsable y cuidadoso, ya superaron el periodo de observación reglamentario 2 personas más, pasando a resguardo domiciliar. Quedan 4 personas en total en seguimiento responsable y cuidadoso en este momento. Según el discurso brindado, no se han registrado casos de transmisión local comunitaria. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas informa que están monitoreando la crisis de derechos humanos en Nicaragua ante la pandemia del COVID-19. El abogado Noel Alonso Cano señala que hay artículos que están violando las autoridades. Los detalles con Willy Narváez. El organismo, a través de su cuenta de Twitter, informó este miércoles que siguen monitoreando la crisis de derechos humanos en el país y que podría agravarse por la pandemia del COVID-19. Preocupa la ausencia de medidas de distanciamiento físico, como el indicado por la OMS, y la falta de acceso a información sobre pruebas y controles. La alta comisionada Michelle Bachelet ha señalado que los derechos humanos deben ser centrales en la respuesta al COVID-19. Ser claros y transparentes es clave para poder empoderar y alentar a las personas a participar en las medidas diseñadas para la protección de su salud. El pronunciamiento de este organismo se dio un día después que la OPS calificara como inadecuado el manejo del COVID-19 en nuestro país. Y no es para menos la preocupación de estas instancias, manifestó el abogado Noel Alonso Cano, pues el gobierno continúa en su afán de mostrarle a esta pandemia una falsa normalidad promoviendo actividades masivas. Nuestro sistema legal establece que quien propicie por acción u omisión el contagio de este tipo de enfermedades tiene una responsabilidad penal. Sin duda alguna se está exponiendo al país, al sistema de salud y a la vida y la salud de los nicaragüenses en un serio riesgo. ¿Por qué? Porque esas recomendaciones están destinadas a proteger a la población y para evitar sin duda alguna que haya un colapso del sistema de salud en nuestro país. Cano coincide en el mal manejo informativo que señalan las Naciones Unidas y la OPS, que existe de parte de las autoridades de Nicaragua. El día de hoy es un secreto de Estado. ¿Cuántos exámenes se han hecho? ¿Cuántos test se han hecho a los ciudadanos que de alguna forma han requerido los servicios de la salud pública? Hasta el día de hoy no se sabe cuál es la razón. Incluso esta semana la prestigiosa revista británica The Lancet calificó como negligente la respuesta del gobierno frente al coronavirus, por minimizar su impacto e incluso por realizar la marcha Amor en tiempos de COVID-19. Willy Narváez, Acción 10. La preocupación de la Organización Panamericana de la Salud sobre el manejo de la pandemia en Nicaragua podría traer consecuencias al momento que organismos otorguen desembolsos para países afectados, manifestó este miércoles el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa. Un cuestionamiento diplomático por no seguir los protocolos es lo que considera el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, que contenía el pronunciamiento de la OPS al gobierno de Nicaragua, organismo que está brindando acompañamiento al Ministerio de Salud de nuestro país frente a esta pandemia. En realidad lo que hizo la Panamericana de Salud es insólito. Estas son burocracias internacionales que son muy cuidadosas de no ofender a sus accionistas principales, que son los gobiernos, más que los pueblos, en este caso de las Américas. Nicaragua ha recurrido ante organismos en busca de desembolsos, pero esta exhortación le puede afectar sus pretensiones, considera el exfuncionario. La consecuencia, Willy, de todo esto es que ya el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, los donantes bilaterales se están poniendo de acuerdo sobre un fondo especial para ayudar a los países más pobres, como Nicaragua. Y yo tengo mi duda de que Nicaragua va a ser considerado un sujeto para este tipo de financiamiento excepcional. Primero, por el problema que tiene de las sanciones norteamericanas. Pero en segundo lugar, y tal vez por más importancia,
por el hecho de que es el único de los países pobres que yo conozco, pequeños, ¿verdad?, que no está siguiéndole de una manera agresiva a la coronavirus con las medidas que tanto la Organización Mundial de la Salud como el PAHO, la Panamericana de la Salud, han recetado para los países como el nuestro. El 6 de abril, en el Foro de Sao Paulo, Nicaragua, Cuba y Venezuela lanzaron una jornada de solidaridad para pedir el fin a las sanciones económicas, comerciales y financieras impuestas. En el momento de distribuir fondos, yo creo que Nicaragua o podría recibir un monto menor o nada por no haber actuado conforme a lo que se considera en el mundo como la manera de combatir al coronavirus. Willy Narváez, Acción 10. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias, quédese con nosotros. Una mujer de 58 años que recién viajó a nuestro país. Conozca mayores detalles con Daniela Rodríguez. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reporta un tercer caso de coronavirus, mismo que según las autoridades responde a una ciudadana cubana de 58 años de edad que arribó a la isla procedente de Nicaragua. Tienen fuente de infección en el extranjero, 5 en Panamá, México 2, Panamá y México 2 cada uno, Nicaragua 1. Fueron contactos de casos confirmados, otros 42, de contactos viajeros procedentes en el exterior 13. Y estamos investigando la fuente de infección de un paciente de La Habana que se continúa profundizando en su encuesta epidemiológica. La ciudadana residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana, se encuentra ingresada en el hospital Luis Díaz Soto. Esto, según el MINSAP, es el tercer caso que reportan en las últimas semanas. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. 1.600 voluntarios, según informó Cruz Roja Nicaragüense, resguardarán en estas vacaciones de verano a los pobladores que, obviando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, decidan asistir a las playas del país. La Cruz Roja Nicaragüense dio a conocer el Plan Verano 2020. Según las autoridades, este año se desplazarán 1.600 voluntarios, con presencia en 58 balnearios a nivel nacional y con la ubicación de 8 puestos de playa. A la vez se dispondrá de 52 unidades que serán utilizadas para realizar traslados a centros hospitalarios. Los voluntarios estarán atendiendo a partir de este Jueves Santo hasta el domingo. Su jornada culminará a las 4 de la tarde en todos los balnearios donde tendrán presencia. Tenemos que iniciar mencionándoles que hemos tenido dificultades para llegar a la meta de recaudación de recursos, de fondos, y por ello también vamos a informar las limitaciones que tenemos y cómo va a ser nuestro plan operativo de cara a este servicio del Plan Verano. Teníamos un estimado de 6 millones de Córdoba, que era la meta recaudada para justamente poder responder con los temas de avituallamiento, alimentación, transporte, combustible para todo el personal que desplegamos usualmente de nuestra organización, con todas nuestras 32 filiales, con todos nuestros medios. Sin embargo, esto se va a ver limitado en este año debido a que no llegamos a esa meta. La parte de recaudación de fondos, enviamos más de 300 cartas a instituciones gubernamentales, no gubernamentales, empresas privadas, proveedores, donantes históricos, y logramos llegar a un 56% de la meta recaudada. De manera que vamos a estar este año únicamente en 58 balnearios a nivel nacional. Eso representa el 53% de los 108 balnearios que inicialmente habíamos anunciado, que habíamos previsto en este plan operativo. Los balnearios donde no tendremos cobertura será el 47%. Tendremos 80 puestos de playa de los 148 anunciados inicialmente. Eso representa el 54%, y de todas nuestras unidades, debido a esta reducción presupuestaria y que no logramos llegar a esta meta de recaudación de fondos, estaremos únicamente con 52 unidades que serán destinadas justamente para la parte operativa de las 83 que teníamos inicialmente previstas. Es decir, vamos a estar con el 62% de nuestras unidades, ambulancias, vehículos administrativos, vehículos operativos,
destinados para este plan. Además de su labor humanitaria de servir a la población de manera gratuita, aseguran que van a promover medidas de higiene como el lavado de manos y también medidas de seguridad de cara a la pandemia que enfrenta el mundo y de la que no está exenta Nicaragua, como es el coronavirus. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. El analista político Eliseo Núñez considera que pese al llamado de la OEA a los gobiernos, las comunidades indígenas en nuestro país van a continuar vulnerables ante la pandemia del COVID-19. Pedro Hidalgo nos amplía. En días recientes, la OEA emitió un comunicado instando a los gobiernos de la región a proteger con sumo esmero a las comunidades indígenas existentes de posibles brotes de contagios de COVID-19. Sin embargo, para el analista político Eliseo Núñez, el gobierno de la República tiene mucho que hacer en este tipo de comunidades. Recordemos la Navidad Roja, recordemos los problemas que hubieron con los indígenas que lo llevaron a formar Kizán, lo llevaron a formar Misurasata, que fueron dos expresiones armadas de los indígenas en contra del gobierno sandinista durante los años 80. Según el especialista en temas políticos, el gobierno sandinista no ha hecho más que reprimir en este tipo de comunidades desde su llegada al poder en los años 80 y expresa que las poblaciones indígenas se encuentran en un estado de indefensión de cara a la pandemia. Hemos visto cómo el Frente Sandinista, a través de sus redes económicas, ha venido metiéndose al bosque, metiéndose a las áreas forestales de los indígenas, ha venido devastando, metiendo colonos y protegiendo a esto, incluso cuando llegan a asesinar a los indígenas. Ahora con el tema del coronavirus, esto se complica, la gente todavía corre mayores riesgos y ante la falta de protección que tienen ellos, es de mayor preocupación en estos momentos este tipo de agresiones que están sufriendo. Hasta el momento, el gobierno de Ortega asegura mantener mecanismos de control aplicados a la actual pandemia. Por otro lado, sectores de la población en días recientes han criticado el hermetismo de este respecto a dichos métodos y reprochan la ausencia del mandatario de la República. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. En el informe Centroamérica Unida por el Coronavirus de este miércoles, el SICA señala que la pandemia ya ha dejado 202 muertos en la región. Esta tarde en Costa Rica confirmó su tercera muerte, un hombre de 45 años sin factores de riesgo que se contagió en Estados Unidos. Veamos. La tarde de este miércoles, el Sistema de Integración Centroamericana en su reporte diario dio a conocer 5.368 casos confirmados de coronavirus y 129 pacientes recuperados. Panamá, encabezando la lista del reporte, informó de 4 nuevos decesos, dejando como saldo total 59 fallecidos a causa de la pandemia, 16 recuperados y 2.249 casos confirmados. Los datos oficiales revelan que República Dominicana mantiene el número de muertes en 108. Costa Rica, por su parte, a través del Ministerio de Salud, confirmó la tarde de este miércoles su tercera muerte por COVID-19 y se trata de un hombre de 45 años de edad. El fallecimiento se registró en el Hospital San Juan de Dios. De acuerdo con el Ministerio de Salud de ese país, el hombre, quien no tenía factores de riesgo, adquirió el virus en un viaje que realizó a Estados Unidos. El fallecido tenía 10 días de haber sido internado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Juan de Dios. El Salvador mantiene su número de muertes en 5. El presidente de este país, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter informó de 15 nuevos casos. Guatemala reporta 87 casos confirmados, mientras que Belice mantiene su número de muertes en 1 y 8 casos confirmados. Según el informe del SICA, el número total de muertos se eleva a 202. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. El cardenal Leopoldo Brenes reitera las disposiciones para estos días santos, recordando a los católicos que las actividades religiosas tradicionales han sido canceladas para evitar la aglomeración y así prevenir el contagio del coronavirus. Los templos católicos de la Arquidiócesis de Managua permanecerán abiertos hasta las 4 de la tarde. Así le recordó a los fieles católicos el cardenal Leopoldo Brenes a través de un comunicado. Esta y otras medidas de prevención
tomadas por la Iglesia Católica en Nicaragua surgen a raíz de la crisis de salud provocada por la pandemia del coronavirus. En el comunicado también se lee que no se deberá realizar ninguna procesión y acto piadoso, esto para evitar una gran concentración de personas. También se sugiere que toda celebración litúrgica deberá realizarse a puertas cerradas, esto en la catedral y otros templos parroquiales. El cardenal Leopoldo Brenes también invita a los sacerdotes y a las comunidades de vida cristiana a permanecer orantes durante este tiempo y recordando que todos deben de contribuir con estas medidas de manera responsable para la preservación de la salud y la vida. En reiteradas ocasiones la Iglesia Católica de Nicaragua ha hecho el llamado a sus fieles a seguir las celebraciones litúrgicas de Semana Santa a través del canal católico de Nicaragua y de redes sociales. Les informó Medardo Mendoza. Quédese con nosotros, al volver muchas más noticias aquí en Acción 10. 105 de Matagalpa, 200 de Granada, 149 de Estelí, 94 de Huigalpa y 36 de Bluefield fueron puestos en libertad este miércoles santo bajo el régimen de convivencia familiar. Así lo dio a conocer en su acostumbrada intervención del mediodía la vicepresidenta Rosario Murillo. Sin embargo, en esta liberación no se encuentra ningún preso político según la información de sus abogados. El comunicado del Ministerio de Gobernación en su parte medular indica que la liberación y entrega a sus familiares estuvo bajo el acompañamiento de la Cruz Roja Internacional a petición del MIGOT para la liberación de 1.700 reos. Para Acción 10, Marjorie Vargas. La abogada Yonarqui Martínez cuestiona que en la lista de reos beneficiados no figure ningún reo político. Medardo Mendoza nos informa. Más de 70 presos políticos aún permanecen en las celdas del Centro Penitenciario La Modelo en Nicaragua, así lo denunció la abogada Yonarqui Martínez. Esto debido a que ni uno solo de ellos se vio favorecido con la medida de convivencia familiar concedida por el gobierno de Nicaragua a 1.700 reos comunes. Están tratando a estas personas de una manera diferente, ninguno fue beneficiado a pesar de que cumplen con requisitos para poder estar en libertad. Inclusive hay una persona que tenía orden de libertad y aún está detenida, y diferentes enfermos crónicos. Una vez más se ha demostrado que no hay igualdad de derechos cuando se trata de presos políticos. La abogada defensora de presos políticos afirma que en repetidas ocasiones se han realizado denuncias debido a la falta de higiene en los sistemas penales del país, dejando entrever la falta de voluntad del gobierno de acatar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Los diferentes celdas del centro penitenciario no prestan las condiciones para que ningún preso esté dentro de ellas. Recae la responsabilidad nuevamente sobre el gobierno si el COVID-19 llega a contaminarlo y por ende las consecuencias serían fatales. Les informó Medardo Mendoza. En el mapa mundial del coronavirus, la pandemia avanza infectando a más de 1,4 millones de personas, la mayoría en Estados Unidos, donde se reportan más de 390,000 casos diagnosticados. Los detalles con Daniela Rodríguez. La pandemia continúa expandiéndose por más de 180 países y amenaza al sistema de salud menos desarrollado y con precarias condiciones. Luego de un declive en China, los principales focos de contagio se centran en Europa y Estados Unidos, dejando como resultado 1,4 millones de contagios y los 82,000 muertos a nivel global. Estados Unidos concentra la mayor parte del volumen de casos, alcanzando cifras nunca vistas desde el inicio del brote, tras registrarse el día de ayer 1.939 fallecidos, rondando los 400,000 contagios y la cifra total de fallecidos en torno a 13,000, siendo el estado de Nueva York el más afectado. En número de casos, España figura inmediatamente por detrás a Estados Unidos, unos 142,000 positivos y más de 14,000 fallecidos. En cuanto a muertes, Italia es el país más afectado con 135,000 enfermos y más de 17,000 víctimas. Francia es el cuarto país en la lista, con más de 110,000 casos positivos y aproximadamente 10,300 muertos. En cuanto a casos positivos, le sigue Alemania, cuya cifra de afectados por el COVID-19 alcanza los 107,000, mientras que cuenta más de 2,000 víctimas mortales. China, origen de la enfermedad, figura estable con unos 82,000 casos y más de 3,300 muertos,
y en Irán, donde el ritmo de crecimiento también habría comenzado a disminuir, las autoridades han dado cuenta de más de 62.000 positivos y 3.800 fallecidos. Por su parte, Reino Unido, con casi 56.000 casos positivos, es el cuarto país con más número de muertos a causa de la pandemia, casi 6.200. Su primer ministro, Boris Johnson, se encuentra en cuidados intensivos tras confirmar a finales de marzo el contagio de coronavirus. La curva del coronavirus en Ecuador sigue en aumento. Pese a que el número de casos no ha sufrido un incremento excesivo, la cifra de muertes en el país a causa del COVID-19 sí tuvo un aumento notable en las últimas 24 horas, en las que se pasaron de las 191 a las 220 personas fallecidas, según el último reporte del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. La provincia de Guayas se mantiene como la más afectada del país, aunque la tendencia de nuevos casos diarios parece haberse estabilizado en los últimos días. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, informó que ya se han adquirido 200.000 pruebas de detección rápida del virus y que pronto llegará al país una donación de la OMS de guantes, gafas, mascarillas y más material de protección. Además, se comunicó también que la ciudad de Guayaquil, la más afectada del país, tendrá alimentos garantizados durante la emergencia sanitaria. La cifra de personas curadas ha superado a nivel mundial las 301.000, de los cuales más de 77.500 corresponden a China, el país donde se registraron los primeros casos y en el que, por tanto, ha transcurrido más tiempo desde que se detectó el brote. España, con unos 43.200 recuperados, figura a continuación en el balance de curaciones, por delante de Alemania, país donde se reportan 36.000, Irán 27.000, Italia 24.300, Estados Unidos 22.500, Francia 19.500, Suiza 8.700 y Corea del Sur unas 6.800. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. Gracias, Daniela, por esa valiosa información. Aeroméxico será la última aerolínea que va a despegar de Managua este 9 de abril, luego que otras aerolíneas decidieran retirarse por el impacto de la pandemia y según la actualización de suspensión de vuelos, ninguna aterrizará por lo pronto en nuestro país. 7 aerolíneas que operan en el país mantienen sus vuelos suspendidos dada la emergencia mundial de salud que se vive. Como medida de prevención a la propagación del coronavirus, desde el pasado 24 de marzo, las primeras aerolíneas en suspender sus vuelos fueron American Airlines, Spirit Airlines y United Airlines, seguida de Avianca, y así sucesivamente. La mayoría de aerolíneas tienen previsto el retorno en diferentes días del mes de mayo y junio. Las compañías de vuelo solicitan estar pendientes a través de las redes sociales para cualquier información sobre algún cambio en las actualizaciones de vuelos conforme se hagan oficiales, las que están sujetas a cambios y políticas gubernamentales sin previo aviso. A partir de las cancelaciones de los vuelos en las líneas aéreas, el parqueo y las pistas de aterrizajes del aeropuerto lucen desolados. El último vuelo de Aeroméxico será este 9 de abril. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Hacemos una pausa comercial enseguida. De la actualidad nacional e internacional solo con El Mercurio. El Mercurio cambió y mejoró. Contamos ahora de la retención de una cuadrilla de Enacal en protesta por la falta de agua potable en un sector del anexo al barrio Milagro de Dios, donde los pobladores temen que por la falta del vital líquido se les dificulte enfrentar la emergencia del coronavirus. Aquí está el mero de Natal y no nos quiere resolver. Tenemos meses de estar sin agua. Meses tenemos de estar sin agua. Allá hay embarazadas, allá hay niños. Hay un colegio aquí. Hay un colegio y el colegio no tiene agua. Y a Natal le vale verga. ¿Cuánto le van a dar a la gente? El colegio está sin agua, los niños están sin agua. Vamos a ver ahorita una reunión.
Alterados se encuentran los ánimos de habitantes del anexo al barrio Milagro de Dios por la falta de suministro del agua potable desde hace 2 años, pero la preocupación aún es mayor dada la pandemia que se vive y que Nicaragua no ha sido la excepción. Como medida de presión, los pobladores retuvieron a una cuadrilla de Nacal que llegó al lugar. Este problema no es de ahorita, nosotros somos anexo al Domingo Matus. Domingo Matus, el Colegio Milagro de Dios está sin agua. Nosotros tenemos ya 2 años sin el vital líquido. Entonces, queremos hacer una perforación en el pozo que nos hicieron, que se suponía que a nosotros nos iban a abastecer y no nos abastecieron. Las campañas sobre las medidas de prevención, principalmente el lavado de manos, no tienen sentido sin el servicio del agua potable, manifestaron los afectados. No es justo, no es posible, más por las criaturas, necesitamos tenerlos aseados, limpios, necesitamos tener aseados nuestros hogares y sin agua ahí, ¿cómo vamos a hacer? Más ahora necesitamos el agua que está esta pandemia aquí en Nicaragua. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Una familia de León denuncia ser víctima de acoso y discriminación por la reciente llegada al país de un familiar procedente de Estados Unidos que decidió hacer cuarentena voluntaria. Los detalles con Tania López. Familia Gaité Padilla de la ciudad de León denuncian que son sujetos de bullying y tortura psicológica por parte de personas afines al gobierno, quienes aseguran que son portadores del coronavirus. Denuncia la afectada doña Yelic Padilla, quien narra que todo inició cuando su esposo Gaspán Gaité, de 69 años, regresara de los Estados Unidos. He sido objeto de bullying mi familia y yo, y ahora mi esposo que reciente vino de Estados Unidos. El problema es que tenemos un vecino que desde hace buen rato viene publicándonos con noticias falsas en las redes sociales con el único objeto de perjudicarnos. Pero sin embargo esta persona está insistiendo y amenazándonos de que nos va a venir a quemar la casa, que se va a venir a meter con no sé quiénes personas. La familia víctima de los señalamientos cuenta a este medio que se sometieron a una cuarentena voluntaria como responsabilidad ciudadana y que ya pasaron más de 16 días y el señor Gaité y todos los miembros de la familia están sanos sin presentar síntomas de la enfermedad. Como mi esposo vino pues de Estados Unidos, le puso en las redes una publicación de que él era portador del virus y de que las cosas que nosotros vendemos, que él las jugaba para infestar y culpar al gobierno. Yo no tengo nada que ver en eso, mi esposo está sano. Tras estar desaparecida por más de 8 días, la señora Francisca Idalia Espinosa, de 46 años, originaria de la comarca de San Jacinto Telica, León, familiares están preocupados por su integridad física y temen que haya sido víctima de trata de personas. Hoy hace 8 días que ella desapareció, ella salió normal a laborar el día de trabajo. Fuimos a hablar a donde ella trabajaba porque al no llegar al día siguiente nos preocupamos. El patrón nos dijo de que ella salió normal del trabajo a la misma hora. Nosotros nos dimos a investigar, ¿verdad? Y con el señor del bus que ella siempre viajaba, según ella se había montado al bus. Pero después de eso intentamos llamar, solo salía buzón. Asimismo, los familiares aseguran que hoy llamaron al número celular de ella y contestó un hombre quien se identificó como Noel Hernández, ubicándose en el municipio de Somotillo, Chinandega, zona fronteriza con el país de Honduras. Sus niños pequeños están aún más preocupados, la niña llora todas las noches, así que por favor, si ven esta noticia, ayúdennos. Nosotros pensamos que está retenida contra su voluntad. Familiares piden a la población que si la han visto, que llamen a los siguientes contactos. Los números telefónicos que pueden llamar al 5762-4057. En Acción 10, Tania López. Terminales de buses en Matagalpa llena de pobladores que sin temor a un contagio decidieron visitar a sus familiares en el interior del país en estas vacaciones de Semana Santa. Eduardo Montenegro nos cuenta mejor. Anteriormente, los transportistas reportaban poca afluencia de pasajeros en sus unidades. Ante esto, realizaron ajustes en sus recorridos a los diferentes municipios y comarcas. Esto ante la alarma mundial del coronavirus.
pero en las últimas horas la afluencia de pasajeros ha aumentado. Nosotros atribuimos este ligero incremento, ¿verdad?, en la demanda al periodo de vacaciones, ¿verdad?, que se da ahorita actualmente en el periodo de Semana Santa, donde la gente necesita viajar a sus comunidades de origen, y entonces eso nos levanta un poco. Hay que apuntar de que la demanda que estamos nosotros señalando es de origen, es decir, de partida de la terminal, de las unidades que salen de Matagalpa hacia los diferentes lugares. No aún así cuando las unidades retornan de las comunidades de los municipios hacia Matagalpa, ahí se mantiene la baja demanda. Las unidades continúan trabajando con normalidad, aunque los transportistas están reportando pérdidas, ya que el repunte ha sido solo en los días donde los usuarios del transporte han salido de vacaciones. En Matagalpa les informó Eduardo Montenegro Chavarría para Acción 10. Como parte de su responsabilidad social, un transportista decidió improvisar un lavabo para manos de protección en sus usuarios. Los detalles con Jairo Castillo. Las medidas de higiene que ejecuta la población nicaragüense contra el COVID-19 son muchas. El dueño de una cooperativa de buses de Matagalpa instaló un sistema de tubería de agua para que los usuarios se laven las manos al momento de abordar las unidades de transportes. La iniciativa fue aplaudida por los usuarios, quienes están conscientes de lo mortal que puede ser el coronavirus. La cooperativa de transporte cubre la ruta Matagalpa-Guaslala. En Acción 10, Jairo Castillo. Tras la declaratoria de alerta amarilla en Costa Rica, el gobierno aumentó la vigilancia en su frontera. Hace unos días, un grupo de nicaragüenses fue detenido cuando intentaban venir a Nicaragua, obviando las restricciones impuestas para evitar la expansión de este virus. La directora de Migración y Extranjería de Costa Rica, Raquel Vargas, envía una fuerte advertencia a los extranjeros que residen en Costa Rica que deseen salir del territorio nacional, que si lo hacen de manera irregular, no podrán regresar y se les cancelará su estatus migratorio de manera indefinida. La medida se toma luego que las autoridades costarricenses decretaran alerta amarilla ante la pandemia del COVID-19. Hay 3 nuevas regulaciones. La primera, absténgase a salir del territorio nacional, no viaje. La segunda, si usted aún así debe salir de Costa Rica por fuerza mayor, Migración le va a establecer un impedimento de entrada al territorio nacional. Y la tercera y más importante, si usted sale o entra por un punto no habilitado, se le va a cancelar su permanencia en el territorio nacional. Este lunes fueron detenidos alrededor de 67 nicaragüenses que pretendían visitar a sus familiares desacatando la medida sanitaria. Así lo informó Randall Picado, subdirector de la Fuerza Pública. Uno de los autobuses mantenía alrededor de 42 personas ya a bordo. El otro estaba con el tema de estar abordando lo que es el equipaje, lo que ellos le llaman encomiendas. Efectivamente, hacemos la aclaración con los conductores de los autobuses, donde ellos manifiestan que se dirigen a Peñas Blancas de manera irregular. Costa Rica hasta el día de hoy contabiliza 483 casos confirmados de COVID-19. Las medidas sanitarias se han endurecido para esta Semana Santa, ya que habrá restricción vehicular sanitaria desde las 5 de la mañana durante los próximos días. En Acción 10, Roberto Collado Urbina. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias, quédese con nosotros. Con 3 sopas Maggi y 6 consomé, come toda la familia y les alcanza para el mes. Con 3 sopas Maggi y 6 consomé, la gente en Nicaragua sabe cómo es. Con Maggi, donde come uno, come la familia entera. Existen muchos mitos alrededor de una infección vaginal. ¿Puede dar por usar baños públicos? Me han contado que da solo por las relaciones sexuales. Puede ser por causas muy variadas, como el uso de ropa sintética o muy ajustada, o por los cambios hormonales que ocurren durante la menstruación. Si crees estar teniendo una infección vaginal, te recomiendo que visites a tu ginecólogo. Ahí te darán las opciones de tratamiento que existen, como Canesten B Óvulos. Canesten B Óvulos es de Bayer. Una nueva era está por comenzar. Son memorias. Máxima duración. Attraction Power. Máxima fijación
con fragancia irresistible, profesional, máximo desempeño, sábila, filtro UV, sin alcohol. Y esto es solo el comienzo. Swing Powers. No te conformes. Rompe los límites. El reportero 10. Conviértete en un reportero de Acción 10 desde el lugar de los hechos. Las imágenes captadas con tu celular al momento de la noticia ahora serán parte de nuestro reporte informativo de última hora. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. ¿Sabes qué cuidados debes de tener con la diabetes? Tener en claro qué puedes comer. Controlar tu glucosa. Cuidar la piel es clave también. Porque es verdad que se reseca mucho y que te puede generar una infección. Diabetex, una crema especial para la piel de los diabéticos que hidrata profundamente la piel y crea un escudo protector que ayuda a prevenir lesiones. Diabetex, una crema que te cuida en serio. Hoy más que nunca, la limpieza es salud. Te recomendamos que te laves las manos frecuentemente y la cara al menos 2 veces al día. Asepsia, el experto en limpieza profunda de la piel.